Pues aquí estamos en el Festival de Málaga, de Australia, a España, con Manuel. Manuel, unas preguntas. ¿Podrías resumir cómo surgió la inspiración para La huella del mal? ¿Y cuál fue el proceso creativo para llevarla a cabo? Pues mira, yo en el año 99 estaba trabajando, era el productor ejecutivo de una serie de televisión. Y trajimos a esa serie de televisión a Juan Luis Arzuaga, que es uno de los directores de la excavación de Atapuerca. Y yo desde entonces quedé fascinado. Y siempre pensaba, si esta excavación estuviese en otro país, habrían hecho una película sobre este lugar, porque es un lugar fascinante. Y como nadie la hacía, dije, pues la tendré que hacer yo. Entonces, bueno, escribí la novela, me la publicaron, se vendió muy bien, la verdad. Y entonces pues hubo un momento que la Charito Films, compró la película y dijo, bueno, compró la novela y dijo, pues ¿por qué no hacemos una película y por qué no la diriges tú? Yo había dirigido ya antes, aunque era el autor de la novela, y a partir de ahí pues empecé a trabajar el guión, empecé a trabajar el reparto, el casting, los personajes, bueno, que me encuentro 26 años después de cuando tuve mi primer encuentro con Atapuerca, me encuentro con que la película se presenta en Málaga. Me encanta. Manuel, ¿cuáles han sido los principales bloqueos creativos que has tenido que afrontar durante este trabajo? Y si es que lo has habido, ¿y qué hiciste para superarlos? Mira, yo trabajo mucho la estructura. Trabajo en post-it. Los pego en una pared, entonces cada secuencia de la película o cada escena de la novela lo voy pegando en post-it. Entonces ese es el proceso más difícil, el estructurarlo todo. Y es donde en algún momento pues, te puedes bloquear, en algún momento hablé con alguna persona, como diciendo, le contaba la historia, a ver, para que me ayudase un poco a buscar las cosas. Y una vez tenía la estructura, escribir me resulta más sencillo. O sea, no es que sea fácil, pero ya sabes a dónde vas. Eso no quiere decir que durante ese proceso cambias cosas, o sea, no eres fiel a todo lo que has estructurado, pero el tener esa estructura me ayuda mucho a que no tener bloqueos. Creo que es un buen sistema para avanzar luego en la escritura de una manera mucho más ágil. Vale. ¿Cuál es tu proceso creativo a la hora de escribir un guión o novela? ¿Y tienes algún ritual o rutina que sigues? No soy muy maniático con rituales y rutinas, no. Me pongo por la mañana cuando me levanto a escribir y no tengo un ritual especial. O sea que eso no. Lo que sí que es que para mí es muy importante la documentación. En esta película se nota y en general. Y yo creo que la documentación muchas veces te da mucho más juego del que tú te crees. O sea, tú piensas que todo tiene que surgir de tu cabeza y sin embargo cuando te documentas encuentras situaciones, encuentras personajes, encuentras cosas que te ayudan a construir todo. Y a mí desde luego en una película, una novela anterior como esta, que es sobre la prehistoria y que está muy documentada, pues me ha venido muy bien y me ha ayudado mucho. Gente real. Real. Sí, por ejemplo, yo conté con la asesoría de otros directores de Atapuerca, se llama José María Bermúdez de Castro, y bueno, pues pude hablar con él de todo. Es decir, hablábamos pues de cómo era la relación entre hombre y mujer en la prehistoria, de en qué momento aparece la religión, en qué momento aparece el arte. O sea, eran charlas filosóficas que luego yo de alguna manera reflejaba en la historia. Me encanta. ¿Cómo comenzaste tu carrera como escritor y qué fue lo que te motivó a escribir? Pues mira, hubo un momento en el que me pareció que yo estaba sobre todo haciendo series de televisión y me parecía que en las series de televisión es difícil ser autor, porque todo el mundo opina. Opina la cadena, opina la productora, opinan otros guionistas y yo había cosas que quería contar. Y entonces me pareció que la novela era la mejor manera de contar lo que yo quería contar, porque cuando escribes novela te respetan mucho y entonces como escritor te respetan. Entonces yo dije, no, voy a contar lo que yo quiero contar. Y tuve suerte que además una editora muy importante como es Planeta en España pues me editó las novelas y ya tengo 4 y entonces bueno, fue un proceso muy bueno que ahora de repente pues vuelvo a mis orígenes, que yo empecé más en el campo audiovisual y con la novela pues de repente vuelvo a película, ¿no? Con lo cual es como cerrar un proceso de una manera pues muy bonita. Bien. ¿Hay alguna obra, autor o figura en particular que haya influido profundamente en tu carrera o proceso creativo? Bueno, es difícil saber porque tú ves muchas cosas que te gustan y no sabes cómo influyen, ¿no? Yo Blade Runner siempre... Fíjate, el otro día pensaba una cosa, y es que en el final de mi película, no voy a desvelar, pero hay una frase
que después de escribirla y verla montada dije, creo que tiene algo de Blade Runner, cosa que es muy sorprendente porque son dos mundos completamente distintos, pero el discurso de Roy Batty cuando está muriéndose al final de la película y dice, hay cosas que vosotros no veríais, ¿no? Naves en llamas más allá de Orión, bueno, cita todas esas frases, de repente yo vi que mi película terminaba con algo que de alguna manera hacía alusión a esas mismas emociones tan humanas que tienen ahí en la película y que tienen también en la mía. Interesante, interesante. La última pregunta. ¿En qué momento sabes que una historia está lista para ser publicada con el público? Es difícil. Es verdad que hay un momento, tú al principio, una vez la tienes escrita, vas corrigiendo y notas que al principio a lo mejor mejoras un 20%, luego mejoras un 10%, ¿no? Y cuando ya te das cuenta que realmente estás mejorando un 0,3%, dices, bueno, me puedo permitir no mejorar ese último 0,3% y ya la puedo entregar. Entonces yo creo que tú, por lo menos en mi caso, hay una sensación de que ya por más que la leas ya hay muy poquitas cosas que puedes mejorar. Luego a lo mejor la ves 2 años después y dices, pues sí, podría haber mejorado más. Pero en ese momento en tu proceso creativo has llegado ya al límite. Entiendo, completamente. Pues Manuel Ríos San Martín, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y bienvenido a Málaga.